Bien, os veo bien, ¿eh? Os mantenéis guay, ¿eh? Qué bueno es poder estar compartiendo la palabra del Señor en medio de la familia de la fe, porque somos familia en el Señor. Es impresionante lo que Dios hace, el milagro de Dios, que gente extraña, gente diferente, en pensamiento, en cultura, en religión, bueno, en religión de antes, diferente lugar, hombres, mujeres, podemos ser familia en Cristo y tener amor por el mismo Dios que se ha revelado en nuestras vidas y nos ha amado. Qué guay es el poder tener este regalo de parte de Dios. Quisiera en esta mañana compartir un pensamiento que el Señor me estuvo hablando la otra semana y se encuentra en la epístola de los Hebreos. Y el capítulo 12, versículo 1 y 2 es súper conocido, pero el Señor me habló y me estimuló pues, para poder compartirlo con vosotros en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Me acompañas un momentito para orar? Señor, te damos tantas gracias porque tú estás en medio de tu iglesia. Gracias porque siempre estás dispuesto a hablarnos, siempre quieres darnos guía, dirección, estímulo. Señor, tú quieres mostrarnos cuánto nos amas. Y quiero rogarte por cada uno de mis hermanos que en el día de hoy pues tú puedas intervenir en sus vidas, hablar a sus corazones, igual que también hablar al mío, Señor, y que juntos podamos avanzar en ti, Señor, en lo que tú tienes para nuestras vidas. Queremos abrir nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para poder entender en lo que tú quieres hacer para nosotros, Señor. Y te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. A esta meditación le he puesto como título llamados a perseverar hoy. Llamados a perseverar hoy. Esta epístola que escribe el autor, un autor desconocido, probablemente escrita desde Alejandría y dirigida a una comunidad judío-cristiana, probablemente en Roma, está escrita entre los años 60-70 de nuestra época, de nuestra era. Y es probable que sea escrita, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y tiene como finalidad animar a la iglesia que estaba siendo perseguida en aquel momento en el Imperio Romano por parte de Nerón. Nerón es el máximo exponente de la persecución a los cristianos. No era raro que los creyentes, los cristianos, fuesen perseguidos en aquel entonces. Y hoy día tampoco estamos tan lejos. Hay muchísimos cristianos que están siendo perseguidos por causa de su fe. No era raro que ellos fuesen perseguidos porque desde que nace la iglesia hay persecución de la iglesia. Los creyentes, los cristianos, los discípulos son perseguidos por causa de su fe. Y lo que el autor quiere hablarles es que como ellos estaban siendo perseguidos por causa de su fe, estaban siendo menospreciados, estaban siendo maltratados, desechados de la sociedad por esto y por la religión que estaban viviendo, la religión cristiana en el entonces, que está justo recién empezando, pues entonces el autor los quiere estimular para que sigan avanzando, para que no se pierdan por el camino. Porque estos judíos que tenían contacto con judíos que todavía no conocían al Señor, estaban siendo influenciados y les decían: ¿por qué no os volvéis a la religión antigua? ¿Por qué no os volvéis al judaísmo? Y entonces todos vuestros problemas se habrán acabado. Y el autor de la epístola de los Hebreos quiere mostrarle que Jesús es el mayor de todos,
Cristo es más alto que los ángeles. Él es la revelación última de Dios. Él es heredero de todo. Él es el Dios Emmanuel hecho en nosotros. Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios sumo sacerdote. Es más grande que los profetas, más grande que los ángeles. Y que tener una fe, una confianza puesta en Él no es una confianza hueca. Es una fe viva y real, que nosotros y cada uno de nosotros como hijos de Dios podemos abrazar y estamos llamados a abrazar cada día. Y en este texto, trayéndolo a nuestro día, estamos también viviendo en tiempos donde hay una lucha con la corriente de este mundo que quiere apartarnos de esta fe. Hay un príncipe de este mundo, un príncipe de la potestad del aire que está queriendo que los hijos de Dios, como tú y como yo, arrojemos la toalla. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a nacer un día por la fe y un día encontrarnos en la presencia del Señor. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Y en este texto tenemos unos consejos de parte del autor para permanecer firmes todos los días de nuestra vida en la fe. Y en primer lugar, nos dice el autor que esta vida de fe es una carrera. ¿A cuánto les gusta correr? Bueno, pocos. Pues estáis en una carrera, ¿de acuerdo? Estamos en una carrera espiritual. Ni aunque os persigan, corréis. Estamos en una carrera. Nuestra vida en el Señor es una vida que está en constante movimiento, no es estática. Porque nosotros somos personas que se mueven. Nuestra vida es movible. Constantemente nos encontramos con dificultades, con cosas que está resolviendo. Y en la carrera de la fe nos pasa exactamente igual. Y estamos llamados a avanzar porque hay que correr una carrera que está, ¿dónde? Por delante. Está delante nuestra y hay que avanzar, ir hacia adelante. No es una carrera de corto recorrido, porque sé que es una carrera de corto recorrido, decimos, bueno, pues hacemos un esfuerzo como Usain Bolt de 100 metros y chao pescado, como dice Faber. Y nos olvidamos, pero no es así. Esta carrera nos va a llevar todos los días de nuestra vida. Así que nos guste o no nos guste, hay que perseverar. Porque lo importante no es cuándo empezamos ni cómo empezamos, sino cómo acabamos. Porque todos acabamos en algún momento. Y necesitamos entender que nosotros estamos llamados a participar de esta carrera. Porque nuestra vida está en constante movimiento, nuestra fe está en constante movimiento. No podemos, como hijos de Dios, vivir estáticos en la vida cristiana, en la vida de fe, sino que estamos llamados a avanzar, a prosigo el blanco, como dice Pablo. Y los consejos del autor serían: participad en la carrera, participemos todos en la carrera, pongámonos en movimiento, en vez de permanecer quietos, avancemos, que somos corredores. Y necesitamos tener bien en serio este consejo, que en nuestra vida es avance en el Señor. Uno de los mayores peligros que te puedes encontrar si tú un día... ¿Alguien ha ido al Polo Norte? ¿Ha ido excursión al Polo Norte? No, nadie, yo tampoco. Pero si un día vas a un lugar donde haga mucho frío, si vas de excursión o de salida, que hace mucho frío, uno de los mayores riesgos cuando vas a un lugar muy frío que te puede pasar, ¿cuál es? El morir de frío, morir congelado, ¿de acuerdo? Morir congelado. Así que, para evitar morir congelado, hay que hacer algo. Porque sucede esto, que el primer síntoma de congelación, o lo primero que te va a pasar antes de morirte congelado, es que te va a entrar sueño.
¿De acuerdo? Te va a entrar sueño y poco a poco vas a ir perdiendo el conocimiento. Y si te duermes, ¿qué sucede? Que después de dormirte te quedas congelado. En nuestra vida en Cristo nos pasa exactamente igual, o nos puede pasar exactamente igual. Muchos creyentes, por medio de este mundo tan adverso, estas circunstancias tan adversas que estamos viviendo, viven en un tiempo que dicen, bueno, yo no quiero plantearme, no quiero vivir en contra de la corriente de este siglo. Es mejor ir a favor de la corriente que no ir en contra, es mejor llevarnos por ello. Pero nosotros, como hijos de Dios, no estamos llamados a dejarnos llevar por la corriente de este mundo, sino estamos llamados a estar bien despiertos por la que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Estamos despiertos? ¿Amén? Hay 3 o 4 que están despiertos. ¿Estamos despiertos en Él? Porque si no estamos despiertos en el Señor, nos vamos a congelar, nos vamos a dormir y nos vamos a apagar. Y nosotros necesitamos tener en nuestro interior fuego, pasión por el Señor, estar encendidos por el Señor. Necesitamos no seguir la corriente de este mundo, no estamos llamados a vivir a la complacencia de este mundo. Hay personas que se piensan que la vida dura los años naturales que vivimos, que no hay una trascendencia, que no hay eternidad. Pero el Señor nos habla que Él puso aliento, espíritu de vida en nosotros y que nosotros somos personas trascendentes. Lo que estamos viviendo aquí es la medida, es el traje que nos estamos preparándonos para cuando nos encontremos en la presencia del Señor. Y no estamos llamados a estar dormidos, sino estamos llamados a estar bien despiertos. ¿Sabéis? Necesitamos entender que somos hijos e hijas amadas de Dios, llamados a ser discípulos de Cristo. En este tiempo que vivimos, como decía Joao, el otro día compartiendo en el Congreso de la Iglesia, hay muchas personas que son fans de Jesús. ¿Sabes qué es un fan, no? Alguien que muestra admiración, pero nada más que esto. Fan de Jesús. Amo a Jesús, pero Jesús no es real en sus vidas. No es alguien que tiene la última palabra en su vida. Y necesitamos entender que Jesús es todo. Que allí donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y si Jesús es nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Amén? Vamos bien, ¿no? Sigue el texto diciendo que hay en derredor nuestro una gran nube de testigos. Hay un montón de gente. Y este capítulo 12, versículos 1 y 2, está haciendo referencia a la lista de los héroes de la fe del capítulo 11. Nos habla en la lista del capítulo 11 de nombres personales, nombres propios, como Noé, como Abraham, como Isaac, un montón de personas que tuvieron un plan concreto para sus vidas de parte de Dios. Pero también nos habla de personas que no tienen nombre, que son anónimos, pero igualmente los registra ahí. Los registra ahí. Y estos testigos, dice, esta gran nube de testigos, son aquellos que todavía no se les había revelado a Jesús. Ellos esperaban la promesa, pero no sabían bien lo que estaban esperando. Ellos esperaban la esperanza, pero ellos vivían en obediencia al plan de Dios para con sus vidas. Tú y yo hemos recibido la promesa del Padre. Hemos recibido a Jesús en la historia. Y tú y yo estamos llamados a vivir como testigos del Señor. Mis queridos hermanos, el texto, la raíz que utiliza para testigo el Nuevo Testamento, esta en concreto, está hablando de mártir. Aquellos fueron mártires porque dieron su vida por su fe. Y nosotros hoy día estamos llamados a poner nuestra vida, a vivir nuestra vida comprometidos con nuestra fe, comprometidos con Jesús. El verdadero evangelio es el que nos lleva a un compromiso, a una cercanía, a una relación de intimidad con el Señor. Ese es el verdadero evangelio. Nosotros no podemos vivir como hijos de Dios ajenos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, sino que estamos llamados a colaborar con todo lo que somos, con Él.
Y estamos llamados a entregar todo lo que somos al Señor. Hay gente que dice, yo moriría por el Señor. ¿Lo he escuchado alguna vez? Yo también lo he dicho alguna vez. Pero el tema no es si yo moriría por el Señor, sino es si ahora que tengo vida, ¿cómo vivo mi vida? Porque al final yo qué sé lo que va a pasar. Mi vida de hoy día, ¿cómo la vivo? Si vivo comprometido en el día del Señor, con el Señor, en el día a día. Porque es entonces como puedo decir que voy a seguir caminando. Y estamos llamados a ser testigos, a vivir nuestra vida en comunión, en entrega al Señor todos los días. Pero esta carrera de la fe, estos testigos que tenemos al lado reflejados aquí, son ejemplos, son espejos para nosotros. Ejemplos para que nosotros podamos ver que si ellos corrieron la carrera y concluyeron la carrera, nosotros también podemos hacer lo mismo. Empezar y acabar bien. Porque si os vais a la lista de los héroes de la fe, os encontraréis gente o personas que no son nada perfectas. Nos encontraremos asesinos, mentirosos, adúlteros. Y ninguno de nosotros somos personas perfectas. Nosotros somos imperfectos como ellos. Y si ellos pudieron acabar bien, ¿crees que nosotros no podemos acabar bien si el Señor hace la obra? Sí, Señor, podemos acabar bien, podemos correr bien. Y necesitamos entender que Dios tiene esto para nosotros. Él está comprometido con nosotros constantemente. Y quiero decirte también que este texto habla en plural, en primera persona del plural. Corramos. Y esto tiene que ver con que habla de una familia, habla de un cuerpo, habla de un equipo. Y tú y yo y todos nosotros somos una familia. Empezaba diciendo que me alucinaba lo que el Señor hace, siendo tan diferentes, que el Señor ha hecho una familia. Tú y yo somos llamados a correr juntos la carrera. Estamos llamados a seguir perseverando en unidad. Y cuando alguien está de bajón, desanimado, que quiere arrojar la toalla, ¿qué hacemos el cuerpo? Lo abrazamos y le ayudamos. Y le seguimos estimulando para que siga avanzando. ¿Amén? Así que estamos en una carrera, pero que no estamos corriendo solos. Somos una familia. Y seguiremos que hay más gente ayudándonos, ¿vale? Para correr esta carrera. Y ahora sigue. Si estamos metidos en una carrera, pues ¿cómo debemos correr esta carrera? Pues en primer lugar, despojarnos del peso, dice aquí. Es necesario dejar de lado todo aquello que nos impide correr bien. ¿Habéis visto algún maratoniano que pese 100 kilos? No, tiene unas patitas así, tiene unos cuerpecillos, son fibrosos puros, no tiene este cuerpo tan bueno que tengo yo. No, porque no pueden correr, porque es sobrepeso. ¿Habéis visto a alguien que vaya corriendo una carrera de fondo con un saco de piedras? No, ¿por qué? Porque si quiere vencer, no va a vencer, está clarísimo. E incluso llegar, ya veremos a ver si llega. No podemos ir cargados de peso. ¿Y qué es este peso? A veces nosotros elevamos, diría yo, anhelos personales, deseos que queremos que se cumplan en nuestra vida a un nivel Dios. Y yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que que pase esto en mi vida, porque quiero esta carrera, porque quiero esta clase de familia, porque quiero un montón de cosas que son buenas en sí. Pero cuando esos anhelos se ponen por encima de Dios, entonces esos anhelos ocupan a Dios. Y entonces es cuando nosotros estamos cambiando el rol del anhelo por Dios. Y Dios lo que está buscando es ocupar el primer lugar en nuestra vida. Por lo tanto, si vamos con sobrepeso, que puede ser que no sea malo en el primer lugar, pues entonces no vamos a ningún lugar, no vamos a acabar la carrera, sino que lo que vamos a hacer es quedarnos tirados. Y necesitamos decirle, Señor, cambia mis anhelos por tus anhelos, por tu voluntad. Necesitamos también entender que necesitamos despojarnos del pecado. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levantad la mano. No, todos los que consideréis que sois pecadores. Bueno, muy bien. Pues ya está, menos mal, Jesús vino por nosotros.
somos pecadores. Y necesitamos entender que el pecado nos aísla de Dios. Entender que el pecado nos separa de Dios. A veces no somos conscientes, porque lo repetimos muchas veces, de lo que significó nuestro pecado para Dios. A veces normalizamos o trivializamos la expresión el pecado. Y tenemos ciertas licencias con el pecado. Lo abrazamos, no, lo acariciamos. Y no somos conscientes de lo que costó a Dios mi pecado. Lo que le costó a Dios. No dijo, bueno, voy a hacer una carta. No. Dijo, voy a poner mi vida. Yo que soy el creador del cielo y de la tierra. Y cuando he hablado del cielo y de la tierra, hablo mucho más que esto. Yo que soy el creador del universo. Yo que soy el creador de las criaturas. Yo que mantengo el orden de este cosmos, en lo micro y en lo macro. A pesar de que esta humanidad ha decidido vivir por su cuenta, yo quiero tener relación con ellos. Y voy a hacer todo lo posible para tener relación con ellos. Y el precio que Jesús puso fue su vida. El creador, el arché, el originador de todo, puso su vida porque tú y yo somos importantes para Él. Y nosotros no podemos trivializar con el pecado, porque el pecado tuvo un precio muy alto. Amén. No podemos abrazarlo. Es que a veces pensamos que en pecados grandes, pequeños, no se trata de esto. El pecado tiene que ver con todo aquello que nos separa de Dios. Todo aquello que nosotros sabemos que a Dios no le agrada y nosotros seguimos manteniéndolo. Podemos hablar de una vida de autosuficiencia, podemos hablar de una vida de cualquier cosa. Pero nosotros necesitamos entender que el Señor quiere hacer algo en nosotros y que el pecado fue lo que le costó la vida. Necesitamos despojarnos de ello y necesitamos despojarnos de lo que dice aquí el autor de Hebreos, de la incredulidad. La incredulidad fue lo que llevó al pueblo de Israel que no pudiesen llegar, a la primera generación, no poder entrar en la tierra prometida. Y dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, en Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones. Si oímos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. Porque la incredulidad nos lleva a dejar a ver a Dios en nuestras vidas. Vivimos instalados en el desagradecimiento o la ingratitud, la queja, la crítica y la desconformidad constante. Y necesitamos creer al Señor. A veces pensamos que porque algo nos está dando como nosotros, pensamos que se tiene que dar. Dios se ha olvidado de nosotros. Decimos, ya está, no hay nada. Dios no se cuida de mí. No. Dios tiene planes mejores para ti. Créelo. Porque son más altos los pensamientos del Señor que nuestros propios pensamientos. Él nos conoce más que nosotros mismos, a pesar de que nosotros vivamos con nosotros mismos. Él nos conoce. ¿Amén? Sigue el texto avanzando y dice cómo tenemos que correr esta carrera. Tenemos que correr la carrera con paciencia. ¿Sabéis? Esta carrera de fe exige perseverancia y confianza en el tiempo de Dios. Hoy día nos hemos convertido en personas muy impacientes. Todo lo queremos rápido, para allá y ahora. No digo cuántos impacientes levantéis la mano porque todos tenemos que levantar todo. Impacientes. Escribimos un WhatsApp a alguien y se tarda un par de minutos en contestarnos y empezamos. Algo debe tener conmigo que no me contesta. Lo veo que está activo, lo ha leído, está en azul. Si nos metemos en Instagram, activo, siempre activo y no me contesta. Todo lo queremos ya. Pero ¿sabes una cosa? Dios es como la abuelita. La abuelita no tiene prisa en cocinar. Coge toda la carne, hace el guiso, echa su caldo, su pollo, su gallina, lo que quiera poner y empieza a guisar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pues Dios trabaja así con nosotros. ¿Sabes por qué trabaja Dios con nosotros de esta manera? Porque nosotros necesitamos ser trabajados de esta manera.
porque necesitamos ser trabajados en paciencia. ¿Sabéis? Necesitamos entender que Dios nos llama a ser pacientes, pero no es esa paciencia que se conforma, que es resignación, no es paciencia de resignación. ¿Cuántos hemos ido al médico y teníamos la hora a las 10:30 y nos han atendido a las 12? Ya has dicho, madre mía, y yo que tenía que hacer esto, lo otro, y te has ido. Eso es esa paciencia de resignación, pero no estoy hablando de esa paciencia de resignación. Estoy hablando de una paciencia que no se conforma con la situación en la cual se encuentra, sino que hace todo lo necesario para seguir cambiando, para seguir transformando. ¿Cuántos estáis contentos con lo que Dios ha hecho con vosotros? Bien, ¿no? Guay, súper bien. Pero ¿cuántos queréis que el Señor siga haciendo algo más? A veces nos encontramos entre lo que el Señor quiere hacer con nosotros y lo que, como nosotros estamos caminando con el Señor, todavía no se da, porque los tiempos entre que nosotros vivimos y los tiempos de Dios son diferentes. Y entonces nosotros le estamos llamados a ser pacientes, decir, bueno, vale, no soy quien debería ser, pero estoy en el camino. Estoy caminando, estoy siendo perfeccionado por el Señor. Porque a un niño pequeño no le puedes decir que te haga un dibujo como si fuese un Van Gogh. Bueno, sí, ese sí. O un pintor hiperrealista. No, porque su realidad es que no lo ha aprendido a hacer de esa manera. Él irá aprendiendo poco a poco más y más. Y no le vas a pedir esto. Pues nosotros, en el Señor, vamos a ir creciendo cada día más. Y debemos ser pacientes con nosotros y ser pacientes en cuanto a seguir perseverando. Es decir, paciencia, que no eres quien eres todavía o quien serás, pero estás en ello. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Eso se dice uponome en griego. Paciencia que persevera. Y necesitamos ser pacientes de esta manera. ¿Sabéis? Porque Dios así lo quiere con nosotros. Y porque también nosotros funcionamos en ritmos cada uno diferentes. Y sigue el texto diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Mirad a Jesús exclusivamente. Si hay alguien en este mundo que es confiable, es Jesús. Porque Él es mucho más que un modelo a seguir. Él es el Dios 100% Dios y el hombre 100% hombre. Así que Él vino y cumplió con cada una de las cosas que Él había prometido que iba a hacer. El amor fue el motor por la cual la divinidad, antes de que nosotros naciésemos, en el tiempo inmemorial, fue lo que le llevó a hacer que preparasen un plan en este tiempo con nosotros para poder acercarnos a Él. Jesús vino a cumplir el propósito de Dios para su vida. Y toda la vida de Jesús se enmarcó en una vida de fe y de obediencia inquebrantable e incuestionable en el Padre. Y nunca más lo fue más fuerte que en Getsemaní le dijo, Padre, si puede ser que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea lo que tú quieres. Jesús es mucho más que el modelo a seguir. Y con su vida nos demuestra el compromiso que tiene con cada uno de nosotros. Jesús es el ser humano con mayúsculas. Amoroso, bondadoso, obediente, comprometido, implicado, manso, humilde, fiel, honesto, valiente, determinado. Y podríamos seguir con la lista un montón de cosas más. Jesús es mucho más que esto. Pero Jesús es único. No hay nadie más como Él. ¿Amén? Él es nuestro hermano mayor. Y el Señor está buscando que nosotros podamos cada día parecernos más a Él. ¡Wow! Si yo pienso en mí, yo digo, esto no es posible que esto sea así. Cuando yo veo a Jesús, yo digo, esto yo no llego. No, es que no llegamos ninguno. Si no es Él que lo hace en nosotros, nosotros no llegamos. Y el Señor quiere trabajar en nosotros para que cada día podamos ser más como Él.
Pero para cada día ser más como Él, tenemos que poner nuestra mirada solamente en Él. ¿Me acompañáis un momentito a Mateo, por favor? Mateo 14. Dice así, 14:24. La barca con los discípulos se hallaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar, y los discípulos, al verlo andar sobre las aguas, se espantaron y dijeron: un fantasma. Y gritaron de miedo, pero enseguida Jesús les dijo: tened ánimo, soy yo, y no temáis. Entonces le respondió Pedro: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron los dos a la barca y entonces se calmó el viento. ¿Sabéis? Pedro caminó sobre las aguas mientras miraba a Jesús. Pero cuando empezó a ver las circunstancias, que esto era una tormenta alrededor suya, entonces empezó a mirarla más que a Jesús y se empezó a hundir. Y nosotros en tantas ocasiones miramos las circunstancias, a las dificultades, y apartamos nuestra mirada de Jesús. ¿Has apartado alguna vez la mirada de Jesús? Sí que hemos apartado más de una vez la mirada de Jesús. Y cuando apartamos la mirada de Jesús, entonces nosotros nos empezamos a hundir. Y necesitamos entender que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos solamente en Él, para poder vivir en una vida que totalmente es imposible para nosotros. ¿Era posible para Pedro caminar sobre las aguas solo? No. ¿Por qué caminó sobre las aguas? Porque estaba ¿con quién? Con Jesús. Y con Jesús es posible vivir sobrellevando nuestras circunstancias. ¿Amén? Porque el Señor jamás prometió que no viviríamos lo que viven todas las personas de este mundo. Que seguiríamos teniendo enfermedades, que pasaríamos por diferentes circunstancias económicas, familiares, dificultades, como pasa a todo el mundo. Pero el Señor nunca dijo que no pasaríamos por ello. El Señor prometió, y es algo que ha cumplido siempre, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está a nuestro lado. Y cuando lo creemos por la fe, es así, lo notamos, lo vemos. Y sabemos que Él está a nuestro lado llevándonos adelante. Y también prometió que nos daría su Espíritu Santo, aquel que mora en nosotros, para poder vivir de una manera diferente. No estar hundidos por las circunstancias, sino vivir con esperanza mirándole a Él. ¿Amén? Sigue el texto diciendo que es el autor de la fe. Jesús es el iniciador, el pionero, el fundador de la fe. Pero no de la fe que se centra en el deseo del ser humano. La fe que nosotros tenemos en Cristo no es nacida de nosotros, es Dios el que nos la ha regalado. Y por eso podemos creer en Él. La fe que nosotros tenemos porque Él nos ha dado no es para que Dios cumpla con mi voluntad. No es un rey mago. ¿Lo sabéis? Cuando le escribíamos la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel cuando éramos pequeños, le decían: quiero una bicicleta, quiero X. No, Dios nos ha dado fe no para conseguir una bicicleta para nosotros. La fe que Dios nos ha dado es para poder confiar en Él en toda nuestra manera de vivir, en nuestras tribulaciones, en todas las circunstancias que nosotros encontremos. De una manera sobrenatural, porque no lo podemos entender, podemos creer y confiar en Él. Esa es la fe que Dios nos ha dado. Es una fe que no busca hacer mi propia voluntad, sino que mi voluntad se alinea con la de Dios. Que el Señor haga una obra en mí. ¿Amén? Y dice que es el autor, después del autor, dice que es el consumador de la fe. Si Jesús no hubiese cumplido con todo el plan de salvación, si Él se hubiese bajado
de la cruz, no hubiésemos podido decir, hoy día tú y yo no estaríamos gozando de la vida de Dios en nosotros. No se habría cumplido con el plan de redención y salvación. Jesús llevó hasta la última consecuencia el plan de Dios para la humanidad. Y se implicó hasta la última consecuencia con este plan. A pesar de que iba a ser difícil para él. Jesús exclamó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A pesar de la dificultad, a pesar de la relación inédita que se encontraría Jesús con el Padre en este momento. Decir el Padre en la unidad, en la Trinidad, en la divinidad, que eso nunca había pasado. Decir, papá, ¿por qué me has desamparado? Eso no pasaría nunca. Y en el plan de salvación sucede. ¿Pero por qué sucede todo esto? Dice, Él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Porque la motivación de Jesús era máxima. Él estaba metido totalmente en el plan de redención, de salvación tuya y mía. Dice, ¿por qué eso? ¿Y por qué abrazó la cruz? Dice, por el gozo puesto delante de Él. ¿Sabéis qué es lo que a Dios le da gozo, más que nada? Dios no se recrea en el universo, en las estrellas, en los agujeros negros. El gozo de Dios tiene que ver contigo y conmigo. Lo que Dios anhela es tener una relación profunda contigo y conmigo. Dios dio su vida para que nosotros pudiésemos experimentar libertad. Libertad del pecado, para que pudiésemos vivir con propósito en la vida, con el propósito que Él nos ha dado. No hemos nacido para vivir una vida de 80 años, 85 años, lo que sea, para nosotros, sino que hemos nacido para vivir para Dios. Y el gozo del Señor eres tú y soy yo. Y ese gozo es el que le llevó hasta la cruz. No vivamos como personas que se piensan que no valen nada. Valen lo que Dios dice que vales. Valgo lo que Dios dice que valgo. Y es su vida. Y tú eres el gozo del Señor. No vivamos con vidas menores que lo que el Señor ha propuesto y previsto para nosotros. Amén. Porque somos su gozo. Y dice que, y con esto ya acabo, que sufrió el menosprecio, el oprobio, la deshonra, la vergüenza. ¿Cómo es posible que el Dios creador reciba la vergüenza por alguien como los seres humanos? Que hoy día cumplimos y mañana no cumplimos. Hoy nuestra palabra la empeñamos y mañana desempeñamos nuestra palabra. Vivimos según nuestros propios intereses. Pero Él sufrió la vergüenza y la deshonra por ti y por mí. Nació viniendo del cielo, nació en Belén, un lugar en el borde del reino del Imperio Romano, nació en un hogar, que ni tan siquiera se puede decir hogar, en un establo, en un pesebre. Creció en una aldeíta y murió como un criminal. Fue crucificado por ti y por mí. Y nosotros estamos llamados a entender que el plan de Dios se quiere desarrollar en nosotros. Y estamos llamados a poner nuestra mirada en el Señor, porque es la única manera que se va a cumplir el plan para nosotros. Y concluye este texto. Y se sentó a la diestra del Padre. Todo aquello que Él vivió, que abrazó por nosotros, el Padre lo exaltó. Y le dio un nombre, sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Wow. Y todo esto porque aprendió en obediencia, porque obedeció al Padre. Obedeció al Padre en este plan eterno de salvación. Y tú y yo podemos vivir en esta novedad, decir, wow, sí, Señor, soy importante para ti. Y necesito entender cuál es tu plan y
necesito abrazar tu plan, necesito vivir en obediencia a ti todos los días. Y el Señor le saltó hasta lo sumo. Y un día nosotros estaremos con el Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Porque Dios es bueno. Amén. Pon tu mirada en el Señor. No pongas tu mirada en tus circunstancias. Pongámoslo así. No pongamos nuestra vida o nuestra mirada solamente en nuestras carreras profesionales, en nuestros recursos naturales, económicos. No pongamos nuestra estabilidad. Pongamos nuestra mirada en el Señor, que Él siempre tiene mucho más de lo que nosotros podemos esperar. ¿Oramos, familia?